Guillermo Lasso y los paraísos fiscales. Introducción necesaria a este video. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son jurisdicciones donde se guarda el sigilo financiero y por lo general se tributa menos. Si los recursos tienen origen ilícito y son legales, nada tiene de malo que esos recursos sean parte de la soberanía de esa jurisdicción, que considera que los impuestos y el Estado obeso no funcionan como en el Ecuador y que por el contrario es el respeto a la libertad económica y la seguridad jurídica, la base de la economía sana. Busquemos el criterio del Dr. Manuel Pozo Zumárraga, que nunca tuvo vinculación política con ningún gobierno, incluido el de Guillermo Lasso. ¿Quiénes usan los paraísos fiscales para multiplicar sus recursos económicos? Miles de conciudadanos de todo el mundo, y los más conocidos para el común de los mortales son gobernantes, banqueros, empresarios que dejan su dinero en jurisdicciones como por ejemplo en Panamá con los famosos Panama Papers y hoy con los Pandora Papers, en más de 35 países del mundo, incluidos Estados Unidos, etcétera, etcétera. En resumen, los que deseen migrar sus empresas o capitales a esas jurisdicciones son libres de hacerlo. Y cito como ejemplos las empresas ecuatorianas que emigran a Perú, de varios empresarios textileros, porque en Ecuador no existe seguridad jurídica y más de 60 impuestos innecesarios. Yo pregunto, ¿esos empresarios textileros son considerados evasores o se les ha comprobado el enriquecimiento ilícito? No, sin pruebas no hay delito. Otra cosa muy diferente son los casos por la metida de mano en la justicia. Se cometen barbaridades jurídicas con el debido proceso en cientos de juicios, porque se ha judicializado la política desde dos gobiernos anteriores, de Correa y de Moreno, y aún en el gobierno de Lasso hay rezagos de metidas de mano con sesgos políticos, porque estamos gobernados por personajes oscuros con antecedentes penales y judiciales de anteriores gobiernos. Pero eso es otro asunto. Ver mi video, saquen la mano de la justicia. ¿Puede dar cabida estos paraísos fiscales a dineros sucios de la corrupción, narcotráfico, etcétera? Sí, desde luego, pueden, y de hecho esos dineros se mezclan, al igual que sucede en países que no son paraísos fiscales como Cuba, Venezuela o cualquier otro país del mundo. ¿Por qué un extranjero invierte en paraísos fiscales? Fácil, porque no puede o no es conveniente hacerlo en su país por taras legales, por la inseguridad jurídica, por el riesgo, por la falta de confianza o porque simplemente no le conviene económicamente. ¿Cuál es su objetivo de migrar a esas jurisdicciones de los paraísos fiscales? Buscar seguridad de sus capitales, privacidad, respeto a su propiedad o quizá una rebaja impositiva. En el Ecuador lo hacen, aunque les cueste el 5% del impuesto de salida de capitales, un valor equivalente a 2 años de rendimientos en esos países. En el mismo caso de la migración de personas, en donde a pesar de los costos, riesgos que incluyen la muerte, los migrantes van a otros países porque saben que llegar allá tendrán trabajo, podrán ahorrar, podrán prosperar, y los migrantes no son gente prostituida. ¿Qué es lo malo de los paraísos fiscales? Que el dinero de los corruptos narcos queda protegido de manera parcial frente a las manos de la justicia. Sin embargo, hay que reflexionar en que a los narcos más les importa no tanto el dinero que pueda ser confiscado, sino su seguridad personal y de sus familias, por lo que prefieren países donde no haya extradición, no exista justicia, ejemplo, Bielorrusia, Cuba y un sinnúmero de países generalmente gobernados por populistas o autoritarios. Ver mi video, las extradiciones de Alex Saab y de Rafael Correa Delgado.
¿Nos puede analizar en pastillas el estudio del caso de Guillermo Lasso y los paraísos fiscales? A ojos vista, Guillermo Lasso se trata de un ciudadano de clase media que gracias a su visión y su trabajo lícito con dinero privado logró hacer una fortuna a partir de la actividad bancaria. Se le acusó de participar en un feriado bancario y salió ileso. Si alguien puede probar lo contrario, puede proceder a una investigación y acusarlo de que su fortuna es de origen ilícito, y allí sí se configuraría la figura jurídica para ser llamado a juicio político, no antes. Además que en la calificación como candidato el Consejo Nacional Electoral no lo observó y ha presentado su declaración juramentada de bienes en la Contraloría antes de su posición como presidente. En la otra hipótesis, ¿por qué esa rentabilidad ganada como ex banquero necesita reinventarla, diversificarla, si tranquilamente puede hacerlo en Ecuador? No, lo puede hacer en Ecuador porque las leyes populistas de hace casi 2 décadas o ex banqueros que hicieron fortuna con su trabajo son considerados casi delincuentes por la propaganda burda de los populistas que tengan intereses en cualquier otra actividad. ¿Puede entonces un empresario bancario mantener parqueadas sus inversiones? ¿Es racional tal limitación? Desde luego que no, y es de simple sentido común. Les pongo otro ejemplo. Yo veo que el sistema financiero y bancario raya en el chulco. Te cobran tasas de usura para darte un préstamo de tu misma plata. Y cuando vas a dejar tus ahorros, te pagan intereses de miseria. Y lo lógico y sensato es ponerlo en otra entidad, donde te genere un poco más de interés. Y eso está sucediendo hoy día con el Banco del Pichincha, con las caídas inducidas del sistema de datos. Ha perdido credibilidad y confianza. Y cientos de ciudadanos buscan proteger su dinero buscando seguridad en otras instituciones. Esta es una de las razones por la cual Lasso de manera legal decide sacar su dinero previo el cumplimiento de todas las formalidades de ley. Lo hace mucho antes de ser candidato presidencial. Doctor Pozo, hasta ahí todo claro. ¿Qué pasa luego que Guillermo Lasso dejó de ser banquero? El correísmo, los conspiradores de oficio y políticos desestabilizadores, UNES y PSC, como una forma de chantaje y para sacar a Guillermo Lasso de la arena política, hacen una consulta popular para que ningún político que tenga inversiones en los paraísos fiscales pueda ser candidato. Luego de una campaña demagógica basada en el odio al éxito, utilizando los recursos públicos como propios, el correísmo gana y convierte en ley esta prohibición. Esta ley, desde el punto de vista jurídico, es inconstitucional e ilegal, por el fondo y por la forma. Pero como en el Ecuador se legisla por ideologías y no por principios, Guillermo Lasso, en esas circunstancias, al contrario de lo que todos creían, en una muestra de cumplimiento al orden jurídico del país, decide retirar sus inversiones de Panama Papers. Lo hace de manera voluntaria y oportuna y queda perfectamente habilitado a ser candidato presidencial. Por lo tanto, no hay nada de ilegal ni antiético en su proceder. Entonces viene el nuevo cuestionamiento de los conspiradores de profesión y oficio y resentidos sociales que exigen prebendas. ¿Es coherente que Lasso pida que vengan capitales al país cuando él los tiene fuera? Sí, es coherente. Es más, es perfectamente coherente, discrecional y altamente conveniente para la democracia y la institucionalidad. Y les hago la siguiente reflexión. ¿Se imaginan al presidente de la República en función de si invirtiendo en su propio país? El conflicto de interés que tendría.
Miren lo que está pasando en Chile con el presidente Piñeiros. Tiene inversiones en paraísos fiscales e inversiones evadiendo impuestos en Chile. ¿Se imaginan al presidente Guillermo Lasso invirtiendo en un hotel en Galápagos, en un proyecto inmobiliario, en la reconstrucción del ferrocarril de Alfaro, en la cadena de supermercados, en un medio de comunicación, interviniendo en los procesos de la contratación pública para la compra o adquisición de vacunas, interviniendo en el Chulco como Don NASA, etcétera, etcétera? Ni pensarlo, aunque apareciera como absolutamente racional, el cruce y conflicto de intereses viciaría la calidad ética de su gestión. Ubicadas así las cosas, lo realizado por Guillermo Lasso, en lugar de ser cuestionable, es perfectamente legal, ético y coherente. Otra cosa, y muy diferente, sería que los dineros provinieran de coimas, de sobornos, de narcotráfico, de sobreprecios y de ganancias ilícitas de periodos bancarios probados que se saquen del país sin pagar los impuestos vigentes, como sucedió con los dineros que un juez corrupto ordenó pagar a un banco, a un presidente que luego lo sacó a Europa sin pagar impuestos. Otra cosa muy diferente es cuando dineros se sacaron en costales o en aviones presidenciales, o droga en valijas diplomáticas, o que los familiares del presidente Lasso fueran contratistas del Estado, como un tal Gran Hermano, o que una hermana invirtiera en hoteles insulares y peninsulares. Ubíquense, ecuatorianos, las evidencias están allí, no se dejen manipular. Moraleja, dicho esto, y muy a mi pesar, porque ninguno de los tres candidatos finalistas eran santos de mi devoción, y así lo demuestro en 150 videos que la prensa tradicional los impide difundirlos. Les recomiendo que le dejen trabajar. Y si ustedes quieren aportar, presenten proyectos de interés colectivo, no de interés corporativo, y dejen de joder la vida a un presidente por el delito de haber sido banquero exitoso. Es la hora de reconocer la verdadera unidad de los ecuatorianos decentes y no de destruir exigiendo prebendas o la muerte cruzada, donde los desestabilizadores quieren regresar por el vuelto. Fuente: he consultado el criterio en redes sociales de Pedro Ordóñez Cordero, el video de Walter Guerra y mis criterios en la página web Desde mi trinchera, denominado Los impuestos y la informalidad en el Ecuador. Muchas gracias, ecuatorianos.